Por si acaso es el canal 11 SD. Y está con nosotros el señor Julio César Espinosa, abogado del expresidente Ollanta Humala y de su esposa, la señora Nadine Heredia. Bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Feliz año para ti y para todo tu audiencia. De igual modo, ¿cuál es la situación de tus clientes? ¿Están reclamando en este momento qué? Que les devuelvan la posibilidad de llevar el proceso en libertad, digamos. Eso resume su posición en lo inmediato, en el corto plazo, digamos. En lo inmediato, a ver, para ubicarnos, se van a cumplir el 13 de este mes 6 meses de una arbitraria prisión que nosotros hemos demandado y hemos cuestionado por diferentes argumentos que también los hemos hecho públicos, pero que hoy se hacen clamorosamente más, digamos, perceptibles, evidentes, por lo que ha venido comprensiblemente denunciando y señalando la señora Heredia, y que se resume en la siguiente circunstancia. Ha habido una serie de investigaciones que se han generado periodísticas y bueno, luego conjunto de declaraciones que han venido produciéndose, no ahora, ya desde el mes de mayo, junio, las primeras declaraciones de Marcelo Odebrecht, a las que yo, conjuntamente con el doctor Pedraza, asistimos en este proceso que nosotros patrocinamos, y luego las últimas declaraciones que se han revelado el fin de semana, y queda claro que la Fiscalía conduce investigaciones y está generando casos que se generan en estas delaciones premiadas, y entonces ocurre que tenemos personas, tenemos representantes de la política nacional y más aún, tenemos casos de quienes siendo funcionarios públicos, situación que no es la de nuestros patrocinados, en el momento en que aparentemente habrían sucedido estos hechos, tienen unas investigaciones, se realiza una serie de gestiones propias de la Fiscalía y todas estas personas están llevando sus investigaciones, expresidentes, funcionarios, la gran mayoría de ellos en situación de comparecencia. No es que la señora Heredia esté pidiendo prisión para todos, muy por el contrario. Lo que estamos demandando es que lo razonable para todos. Lo razonable es que primero se investiga y luego, al final del proceso, como es una regla fundamental en el derecho, digamos, mundial, primero se investiga y al final del proceso, si se determina una responsabilidad, pues se podrá imponer una sanción si fuera el caso. Pero nosotros estamos como una suerte de investigación en la que se ha invertido el criterio, porque la prisión para ellos, los dos únicos altos, digamos, representantes de un partido político investigados por aportes a la campaña, que están afrontando una situación. Ahora, evidentemente yo entiendo que en las próximas horas se va a solicitar la prisión preventiva para Susana Villarán, y no sé si solo para ella, ¿no? Pero en fin, pero vayamos, el problema es que siempre ocurre lo mismo, que nos desviamos, y nos pasa con Alan García, por ejemplo, donde terminamos discutiendo si el debido proceso, si lo escucharon, si no lo escucharon, y no discutimos el fondo de la ¿recibieron o no recibieron los $3 millones para empezar? Para la campaña electoral. Vayamos al fondo. La premisa de la cual parte la defensa de los señores Humala y Heredia es que ellos no recibieron ningún tipo de aporte de esa naturaleza planteada por el señor Barata en una declaración que dio hace más o menos un año y medio ante el fiscal Hamilton Castro. Esa es la premisa que nosotros hemos desarrollado, que ellos ya se le han explicado al fiscal Juárez, y obviamente está haciendo materia de contrastación a partir de una serie de elementos de prueba. Pero esto nos lleva, y yo creo que esto va a regresar la discusión sobre las benditas agendas y va a terminar uniéndose en un solo tema, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? Porque en las agendas de Nadine, en las libretas de Nadine, aparece información y registros de cuenta que no pueden explicarse, y que ella ha reconocido que sí son sus agendas y que sí corresponden a información propia, y esto se junta con la investigación que ella tuvo por lavado, ¿no es cierto?, por fondos que no podían explicarse y que hasta ahora en realidad no se explican. La idea es puntual y por eso sirve un poco la información que se ha venido difundiendo en los últimos días. ¿Qué ocurre? Que hay una suerte de metodología
metodología de trabajo que ha tenido la empresa Odebrecht, según la declaración de sus altos funcionarios, Marcelo Odebrecht y Barata, según la cual todo el funcionamiento de los actos de aportes o de donaciones que estos señores hacían o que la empresa hacía para estos fines, para campañas políticas, para empresarios, para donaciones, para periodistas, etcétera, las hacían a través de transferencias y operaciones vía offshores que se bancarizaban y llegaban a su destino. Esa ha sido la constante según las declaraciones que hasta ahora se conocen. 2 declaraciones de Marcelo Odebrecht y una por lo menos del señor Barata. Entonces, bajo esta lógica... Pero no necesariamente, porque Nadine en el tuit dice no tenemos cuentas offshore, ¿no es cierto? No tenemos propiedades fuera del país. Eso no es necesariamente la fórmula. O sea, los cuestionamientos que se están haciendo sobre Pedro Pablo Kuczynski no es que cobró a través de offshore, sino cobró a través de contratos, ¿no? De asesorías, entre comillas, ¿no es cierto? Desde que se inició la investigación. Pero o sea, acá hay... O sea, yo creo que pasa como en el caso de Toledo, en que la investigación sobre las propiedades que tiene en el Perú se une con la declaración de los brasileños, a la que se ha agregado la de Maiman y que cierra completamente el circuito. O sea, ¿qué pasa? Ollanta y Nadine Heredia vivían con su suegra, ¿no es cierto?, con la señora Alarcón, la suegra de Ollanta hasta el año 2007. Ese año compra una propiedad a través de un crédito hipotecario, pero lo que ocurre es que Nadine, que no tenía un empleo ni negocio conocido, el BCP le aprueba el crédito por $160,000 y Nadine presenta contratos de trabajo que hasta el día de hoy no se ha podido acreditar que fueran verdaderos. Y no solamente eso, sino que entre octubre del 2007 y el 2008 se registran cuotas sospechosas de $47,000 y que provoca que el BCP reporte esto, ¿no es cierto?, a la superintendencia. Y al final, ¿cuál es la historia? Que en las cuentas de Nadine habían $215,000 depositados por su madre, por su hermano, por una amiga, o sea, y eran depósitos hechos en efectivo. Y cuando se ha pretendido sustentar el origen de ese dinero, no tiene sustento, pues, un instituto contra la calvicie que nunca funcionó en Dazo, ¿no? A ver, por ejemplo. La Fiscalía no ha logrado hasta el momento establecer si esa imputación, o sea, si esos contratos, si esas operaciones tienen una base incierta o falaz, o tienen una apariencia simulada, como es lo que desde un inicio intentó plantear, por ejemplo, la Procuraduría. Pero ¿cómo que no? El papá de Martín Belaúnde ha dicho que a él nunca le prestaron ningún servicio y que esos papeles son falsos. Así como también dijo, fíjate, o sea, pero escúchame, con todo, en ese sentido, con todo respeto, como se decía antes, ¿no? O sea, Nadine Heredia nunca prestó pues ninguna asesoría a una empresa para la calvicie, para hacer una campaña. ¿Usted qué sabe Nadine Heredia sobre la calvicie? Es que, a ver, una cosa es intentar explicar un tema por los efectos de lo que ha sucedido y en el movimiento de sus patrimonios que ellos están explicando y que la pericia contable que nosotros estamos sustentando ante el fiscal la está demostrando contablemente. Y otra cosa es lo central en una imputación por lavado de activos, que es haber establecido si hay o no recepción de un aporte o de un dinero de origen ilícito. Y acá hay algo fundamental que para nosotros es bueno aclarar a propósito de las recientes declaraciones del señor Marcelo Odebrecht y que tú acabas de comentar en el espacio anterior. Primero, la tesis es que no ha habido recepción de esos 3 millones. En segundo lugar, si uno lee o asume para el análisis la hipótesis del fiscal que se basa en la declaración de los colaboradores eficaces y estos 2 señores, principalmente de Barata, él dice, y tú lo has comentado hace un momento, bueno, no hubo aporte o había resistencia del señor Barata por apoyar a la campaña del nacionalismo hasta que hubo la presencia o el comentario acerca del tema del proyecto gasoducto. Y ahí hay algo fundamental que hay que aclarar. ¿Se le cree o no se le cree al señor Barata? ¿Se le cree o no se le cree al señor Marcelo Odebrecht? Y el señor Barata, ante el fiscal Hamilton Castro, declaró, ya en su condición de colaborador eficaz, le hace el propio fiscal Hamilton Castro la pregunta directa. Diga usted si esos aportes o ese aporte de estos 3 millones tuvo relación alguna con el proyecto Gasoducto del Sur. Y el señor Barata dijo, no
no tenía relación, nunca hicimos ningún aporte a funcionario público, ni nos lo solicitaron. Pero eso es lo que afirma. Pero lo que dice Odebrecht claramente es, en el momento que decidimos meterle, porque yo lo que estoy tratando es abrir la discusión, pero regresemos al tema de Odebrecht, ¿ya? Es decir, lo que dicen es lo siguiente, lo que dice Odebrecht: cuando el señor Humala habló bien del gasoducto, decidimos meterle billete a esa campaña. Porque hasta ese momento la candidata para ellos era Keiko. Okay. Así de claro. ¿Sabes qué dijo? No es que se volvieron nacionalistas, querían la gran transformación, Marcelo Odebrecht con su polo rojo. No, pues. Lo que quería hacer era hacer negocios. Eso era lo que quería Odebrecht. ¿Y seguir haciendo negocios. ¿Qué dijo Marcelo Odebrecht el 15 de mayo del año 2017 frente al fiscal brasileño y frente a los fiscales peruanos? Cuando se le hace la pregunta directa, ¿el aporte de los 3 millones tenía relación o se hizo contra algún beneficio en alguna obra pública durante la gestión del gobierno de Humala? Pregunta literal que le hace la fiscalía. El fiscal brasileño se le hace. Respuesta del señor Odebrecht está escrita, está difundida en los medios, dice no tuvo relación alguna con contrato público. Fue una dádiva. Ahora, esa es la respuesta de colaboradora. Entonces, si es que tu premisa o la premisa de quienes opinan es que los colaboradores no pueden... El problema es que la discusión... Ahí hay un elemento para valorar. Claro, yo creo que acá hay 3 temas en discusión. Lo primero es lo antes a los 3 millones de Marcelo Odebrecht, porque hay dinero que los Humala Heredia no pueden explicar. No pueden explicar de dónde salió el dinero, si vino de Venezuela, ¿no? Si vino de aportes de gente que no quiere que se sepa y que habría que averiguar por qué tenían que darle dinero a Nadine Heredia y Ollanta Humala y a cambio de qué luego cuando fueron gobierno, ¿no es cierto? Que es todavía una zona gris ahí y donde las agendas de Nadine van a ser claves en esa investigación, ¿no? En el momento que se desenrolle. Y lo otro es lo que vino después, porque discúlpame, pero Julio César, es decir, Ollanta Humala parecía abrazado con el gobernador regional de Ancash, diciendo que era un ejemplo este señor para todos los gobernadores, cuando el señor se estaba levantando en peso la región, ¿no? Bueno, pero nosotros podemos hacer especulaciones interesantes sobre las imágenes, sobre la fotografía, sobre los discursos políticos, pero estamos nosotros más bien trabajando en lo que implica un proceso penal. O sea, eso puede ser muy interesante periodísticamente. Probatoriamente habrá que demostrar cuál es el efecto y cuál es la base. ¿Quién era el que le proveía los recursos? Me dicen, pero vamos a interrumpir, perdón, José Luis. Está declarado. Muchas gracias a Sofía. Estamos en los estudios con el doctor Julio César Espinosa, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Yo quería preguntarle, ¿cuáles son los cargos cuáles son los procesos que tienen pendientes? Proceso en sentido estricto, es decir, una investigación formalmente abierta con medidas cautelares, es el que seguimos por el caso de los aportes o supuestos aportes en la campaña 2006-2011 que dirige el fiscal Juárez. Se encuentra en fase de investigación, hay un conjunto de diligencias aún por realizarse, incluyendo declaraciones de funcionarios. Hay un conjunto de diligencias aún por realizarse, incluyendo declaraciones de funcionarios brasileños. Y el tema de las agendas, ¿en qué ha quedado? Bueno, es parte de la investigación, es un elemento, digamos, dentro de esa investigación. Dentro de investigación, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, no es el elemento central. Una investigación de esta naturaleza no se puede, pues, sustentar únicamente en una evidencia que además tiene cuestionamientos de ilicitud que nosotros hemos llevado a la Corte Suprema y que en un futuro inmediato seguramente la Suprema va a discutir analizando la legalidad. O sea, la legalidad de utilizar esas agendas como medio de prueba. Pero el tema central en esta investigación es establecer cuál es el origen y si es que ha habido posibilidad de tener un conocimiento de un aporte que tenga una procedencia ilícita a partir de los datos de contexto que se conocen. Y acá tú me preguntas y me comentas, pero hay una foto del presidente con el presidente regional de Ancash y das... No hay una foto, hay toda una sistemática política de respaldo, de entrega de... O sea, porque el problema es el siguiente, igual que ocurre en el caso de Acurio en el Cusco. Es decir, ¿el dinero que recibía Acurio era para él? Eso lo tendrá que explicar o la fiscalía. Si las personas que decidían entregarle el dinero finalmente no era Acurio que decía ya, yo voy a hacer esto con Odebrecht, con eso, con quien fuera, ¿no es cierto?
pero el dinero no lo sacaba él de su bolsillo, lo sacaba el Ministerio de Economía, y para que el Ministerio de Economía le transfieran los fondos, alguien tenía que dar la luz verde, como se decía en esos días. Insistimos, hasta el día de hoy no existe ni una sola imputación, ni un solo proceso formalmente iniciado en la Fiscalía por supuestos actos de sobornos, y por el contrario, quienes son los principales testigos, protagonistas de estas delaciones premiadas, han señalado que ello no ha ocurrido. Pero más allá de eso, el tema del origen. Fíjate, es fundamental en una investigación de lavado de activos conocer la procedencia o tener la posibilidad de saber que había un aporte que tenía un aparente origen ilegal. Y en los últimos días también hemos conocido cómo así, por ejemplo, un dato de contexto, ¿no? El Poder Judicial editó un libro el año 2014 que se llamaba Poder Judicial e Inversión, que lo presentó no solo en el Perú, sino fundamentalmente en el extranjero. Un libro a todo lujo, editado y prologado por Pérez de Cuéllar, entre Beatriz Merino y tan altas otras personalidades de mucha honorabilidad en el Perú, en el mundo económico y empresarial. Uno de los que interviene en ese libro tan importante es Jorge Barata, haciendo toda una, digamos, exposición de la importancia de la inversión privada. Es decir, para el Poder Judicial, en una edición oficial, el señor Barata era un personaje de digna credibilidad el año 2014. Entonces, muchos, a propósito de las últimas declaraciones y hechos que se han revelado, dicen cómo nosotros podíamos conocer el año 2010, el año 2011 e inclusive el año 2014 que había un origen o un manejo de una supuesta caja de operaciones estructuradas que tenía origen ilegal, para establecer que los aportes, donaciones que se han hecho a entidades públicas o inclusive privadas puedan haber tenido un origen ilícito. Ese es un punto concreto que la Fiscalía va a tener que... pero en resumen, Nadine Heredia y John Tumala niegan todos los cargos. Como lo han planteado. O sea, no han recibido los 3 millones de dólares para la campaña, ellos no tienen nada que ver con lo que ocurrió con los gobiernos regionales y el otorgamiento de obras, ellos no tienen nada, o sea, el hecho de que hayan tenido dinero depositado en efectivo en la cuerda de Nadine Heredia... Será materia... Y todo lo que dicen las agendas, el argumento principal es no, son documentos privados, no pueden ser, como fueron supuestamente robados, no pueden ser considerados como prueba. Eso es en resumen la posición. Es una hipótesis de la Fiscalía que está haciendo materia de contrastación y respecto a las cuales estamos obteniendo evidencias que ponen en cuestión la hipótesis de la Fiscalía. Te estoy diciendo, la principal... no la principal, pero una de las más inmediatas y concretas es la propia declaración del señor Barata, si es que para quienes sostienen que dice la verdad, debe ser tomada en consideración. Pero además de ello, nosotros estamos asistiendo a una etapa, digamos, a los últimos meses de una investigación. Yo calculo que debe tomar por lo menos unos 3 o 4 meses, se producirán mayores diligencias, no solo testimoniales, debates de información bancaria, contable. ¿Cómo es en la religión católica, la confesión y luego la comunión, donde uno consigue el perdón por los pecados, comienza por el dolor de corazón y el propósito de enmienda? En la medida... Pero si no aceptan nada, todo lo han hecho bien, no han recibido $1, van a morir en su ley. O sea, pero no son conscientes de que si se acredita que lo que están diciendo no es cierto, van a pasar todos los próximos, no sé, 15 años de su vida en la cárcel. La conclusión de un proceso penal... O sea, si están preocupados por sus hijos, por pasar la Navidad con ellos, o sea... Permíteme. O sea, no es válido hacer una analogía entre una confesión de un pecado ante un cura que establecer responsabilidad penal de operaciones complejas que la Fiscalía está investigando y para la cual tiene 36 meses de investigación, y estamos nosotros aportando una serie de elementos para poner en cuestión las premisas tanto de lo que dicen los colaboradores eficaces como la información que está surgiendo, por ejemplo, de Venezuela. Yo quisiera que tú lo entrevistes algún día al fiscal Juárez y le preguntes, ¿qué evidencia tiene usted de que se ha recibido dinero de origen estatal ilícito venezolano? ¿Cómo puede usted probar que ha habido ingreso de dinero que pertenecía al erario público venezolano? En la investigación. Pero ese agregado no está negando que sí ingresó dinero de Venezuela. No, acá hay que estar, por eso pues, una investigación de lavado de activos tiene que hacer referencia a cuál es el delito fuente.
Y la Fiscalía, cuando utilizó esa información periodística, sostuvo: el dinero de Venezuela es dinero del Estado venezolano. Nosotros preguntamos, después de cerca de 2 años de investigación, ¿cuál es la evidencia para establecer que viene dinero del Estado venezolano? Absolutamente ninguna. No hay testimonio, no hay información oficial, no hay información bancaria, no hay absolutamente ningún dato para aseverar que hay dinero ilícito del Estado venezolano. Entonces, Julio César, pero ¿dónde has visto que saquen, a ver, gírate un cheque del Banco Central del Ministerio de Economía de Venezuela para entregárselo a Nadine y a Avianta? O sea, eso no lo vas a encontrar nunca, pues. Mira, no lo vas a encontrar jamás. Y encima, como se han sofisticado las formas que tiene la corrupción, ahora firma contratos, prestas supuestos servicios, das asesorías, consultorías. O sea, te crean empresas para pagarte las comisiones para que tengas el viso de legalidad. Con referencia a Venezuela, ¿cuáles son esos contratos, esas empresas, esas operaciones sofisticadas para establecer que ha provenido dinero del Estado venezolano? Es más, nosotros sostenemos y creemos que si el fiscal llegara a acusar, va a tener que eliminar de su caso el capítulo de Venezuela, a la luz de cómo han venido desarrollándose las investigaciones. Porque además vienen colaboraciones, entiendo. Bueno, vamos a esperar qué pasa. Claro, yo sigo recomendándole a todos amistosamente a todos los abogados de los políticos y los empresarios que tomen conciencia de la realidad. Se les va a caer el techo encima. Y este es el momento de sincerarse, porque si no lo hacen después va a ser muy tarde. Después ya no vamos a necesitar su confesión, no nos importa su confesión. Ya no nos sirve que quieran ayudar a la justicia porque la justicia lo sabrá todo. Y eso es inevitable, y Brasil es la muestra de por dónde van las cosas. Sí, pero hay que seguir ese ejemplo nada más, no es tan difícil. Más allá de los ejemplos que puedan tener el extranjero, también en el Perú se ha demostrado, si te refieres a los ejemplos, de muchos casos de sentencias y de condenas injustas, originadas en delaciones o en colaboraciones eficaces, también arbitrarias y falsas, ¿no? De eso tenemos ejemplos decenas en nuestro país. Y finalmente, lo que nosotros queremos reafirmar, y si me permites una idea final, nosotros ¿qué reclamamos en este momento? Que hay una investigación serena, que el proceso y el juicio que se pueda venir no va a durar menos de 2 años, Nicolás. Un juicio oral de esta magnitud contra más de 13 personas, en nuestro caso, no va a durar menos de 2 años. La pregunta es, ¿cuál es la razón para sustentar un mandato de prisión preventiva por un tiempo tan prolongado cuando ellos son los únicos, digamos, representantes de la política peruana, en un caso en el que no se les atribuye algún tipo de prebenda en su condición de funcionarios públicos y que ha más bien demostrado estar absolutamente radicados y sujetos a todas las disposiciones de la Fiscalía del Poder Judicial? Nosotros reclamamos finalmente que haya un trato igualitario y obviamente la arbitrariedad de la prisión esperamos pueda ser corregida en lo que viene de esta primera parte del año. Julio César Espinosa, abogado de Nadine Heredia de Ollanta, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Julio César. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es